Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 9, conformados por mis compañeros Miguel Cano Pérez, Evelyn Capistrán Islas y su servidor Antonio Campos Mercado. Y hoy les presentaremos el tema 8, el cual habla sobre el movimiento del 68. Introducción. El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el cual participaron tanto estudiantes de la UNAM y del Politécnico como profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y de estados como Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, constituidos en el órgano director del movimiento, denominado Consejo Nacional de Huelga, por su sigla CNH. Dicho órgano creó el pliego petitorio del CNH al Gobierno de México, con demandas específicas como la libertad de presos políticos, la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional PRI, al que consideraban autoritario. Hola, soy Miguel Cano Pérez y yo les voy a hablar de cómo se desarrolló el movimiento estudiantil de 1968. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la Preparatoria Particular Isaac Ochoterena. Lo que se puso en manifiesto fue la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional IPN y las preparatorias incorporadas a la UNAM. En esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo porque México será la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos porque el gobierno quería aparentar lo que no estaba sucediendo, nada, y promovía con mucho más anhelo las Olimpiadas del 68. Los anuncios luminosos mostraban los aros olímpicos muy juntos a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Para esas fechas también se suscitó otra manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana con lo de la Federación Nacional Estudiantil Técnicos, la FENET, que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de la preparatoria. La manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre los ganaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del IPN, sobre todo en el centro de la ciudad, en la que fueron destruida una puerta colonial de la Preparatoria 1. También varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. Algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. En la ciudad universitaria, el rector Barrón Sierra izó la bandera nacional a media asta en señal de luto por los hechos acontecidos días anteriores. El 1 de agosto el rector encabezó una manifestación desde CEU por avenidas Insurgentes, Félix Cuevas, avenidas Coyoacán y regresó por la avenida de la Universidad donde inició, concluyendo con un mensaje en el que manifestaba su inconformidad por los hechos suscitados en los enfrentamientos. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM, el IPN, las escuelas normales, el Colegio de México, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio La Salle y algunas universidades estatales. Para el 4 de agosto el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, el FENET, y contenía los siguientes puntos. 1. Liberar a los presos políticos. 2. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de ganaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
Mientras tanto, el 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150,000 participantes, la que partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella declaró la CNH que el FENET no representaba al estudiantado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenían la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que el diálogo se realizará en presencia de la prensa, la radio y la televisión. Pero sin embargo, el 27 de agosto, nuevamente los estudiantes se manifestaron en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia. Pero en la madrugada, las 28 fuerzas del ejército y la policía desalojaron a los guardias del estudiantado que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles, y a partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Se vivían días de tensión y espera, pero aunque en el CNH insistió en el diálogo público, nunca hubo respuesta por parte del gobierno ni de Díaz Ordaz, por lo que se convocó a una nueva manifestación el 13 de septiembre y se organizó una ceremonia para celebrar la independencia el día 15. En CU y en el IPN. Aquel día 13 el movimiento dio una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Para el 23 de septiembre el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Como en señal de protesta, el rector Javier Barros Sierra renunció sin que le fuera aceptada su renuncia, ya que la Junta de Gobierno le pidió expresamente que permaneciera al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se callaron. Continuaron las manifestaciones y crecieron en tamaño hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15,000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la ocupación del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20 p.m. cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. Y en ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios aledaños. Pero el ejército no se detuvo. Irrumpió en cada uno de los departamentos de todos los edificios de los que conformaban la unidad Tlatelolco, sin orden judicial, para capturar a los manifestantes. La masacre continuó durante la noche. Los soldados
allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que había registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y tropas de gobierno. Este suceso resume que lo que provocó la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante las manifestaciones, que por lo general eran llevadas a cabo por los estudiantes que estaban inconformes por la forma del gobierno que estaba rigiendo en México. En esos años también por la intolerancia hacia las peticiones de estos movimientos tales como democracia verdadera, mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos, así como la libertad de expresión. ¿Cómo fue la participación del IPN en el movimiento del 68? El Instituto Politécnico tuvo una participación muy importante en el movimiento estudiantil de 1968, pero debido a que no ha sido suficientemente investigado, esa organización se ha focalizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Durante un conservatorio realizado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas UPIS, plantel adscrito al IPN, señalaron que para muchos el movimiento estudiantil le dio fama a la UNAM, pero el Poli puso a los muertos. El historiador Eduardo Jacob Bernal indicó que el IPN no ha tenido una historia tan profundamente investigada como la UNAM. El Politécnico participó de una manera muy activa, fue el pilar del movimiento y sin embargo es la UNAM la que se lleva la mayor parte de las presencias en los eventos conmemorativos del 50 aniversario del 2 de octubre de 1968. Refirió que los estudiantes de la UNAM no encabezaron el movimiento, sino que fue de manera conjunta entre ambas instituciones, al grado de que las asambleas no solamente se realizaban en Ciudad Universitaria, sino también en Zacatenco y Santo Tomás. Mencionó que el IPN no está exento de la presencia de porros, y en ese momento pertenecía a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, organización que estaba subsidiada por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Conclusión. Este movimiento nos deja una reflexión y una impresión muy grande de cómo se trataban las manifestaciones por aquellos tiempos, y de lo fácil que era silenciar y ocultar un acontecimiento de tal magnitud, y por el cual nunca se hizo justicia en su momento, y quedando por mucho tiempo como un simple secreto a voces, pero el cual no fue en vano, marcando el inicio de un cambio en México que se mantiene hasta la actualidad.